Son las 16 de la mañana y con gran satisfacción recibimos como cada sábado aquí en RPP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos y todas de las personas que nos escuchan. Antes de hablar sobre los textos que corresponden a la misa de mañana y que tienen mucho que ver con el agua y con el bautismo, con agua, pero también con espíritu, y naturalmente de oír el comentario del Papa, yo quisiera conversar con usted un poco sobre el sentimiento de nuestra población que entra a un nuevo año con la expectativa de que podamos resolver el tema de la salud a través de vacunas. Se nos ha informado que va a llegar en un primer lote, habrá que tener paciencia para recibir un número suficiente para inmunizar a toda la población peruana. Pero hay una fatiga pandémica, Monseñor, personas cansadas de estar viviendo bajo restricciones y de estar obligadas a no poder ver a sus amigos, a sus parientes, etcétera. ¿Qué mensaje lleva usted que ha sufrido esto y que viene sufriendo como el resto? ¿Qué mensaje? Pero sin embargo que es un pastor y cuyo trabajo suyo consiste en estar en contacto con la gente y celebrar misa con gente. Tiene que sacrificarse como el resto. ¿Qué diría usted a quienes están tentados por cansancio de dejar de lado la precaución? En un momento se nos dice en que hay una variante del virus que es más contagiosa que lo que teníamos hasta ahora. Bueno, lo primero es que es una excelente noticia y gracias a la iniciativa inmediata que se ha hecho en los grupos encargados, en las autoridades, me parece que es un paso formidable, ¿no? Además que creo que la apertura a todas las diversidades de vacunas que hay, que evidentemente se han experimentado suficientemente, es una gran esperanza, ¿no? Por eso mismo, justamente porque la esperanza, digamos, por lo menos de una solución un poco más inmediata podría estar más cerca, creo que es importante que todos nos ayudemos y nos confortemos mutuamente en aguantar un poquito más, ¿no? Sobre todo el tener cuidados porque tanto por la rapidez de contagio que puede haber con el segundo virus, ¿no? La segunda versión del virus, y luego por el hecho de que con las aperturas del último tiempo pues se ha generado un recrecimiento de la primera ola y que ahora entonces nos puede llevar a una segunda. Necesitamos necesariamente darnos ánimo y yo quiero dirigir mis palabras de aliento. Hay maneras de poder aprovechar ese tiempo adverso para convertirlo en una oportunidad de reconstrucción humana. Yo creo que antes de poder salir necesitamos reparar muchas heridas a través del diálogo. Lastimosamente que todo tiene que ser así medio virtual. Yo estoy también un poco harto y es trabajoso, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta del valor enorme de la relación personal, ¿no? Pero justamente para preparar a una forma más profunda y más bella de relación personal que nos permita intercambiar, tratar, ¿no? Me parece sumamente importante que aprovechemos para, valorando eso, lo dejemos ya como una nota de esperanza, una espera, digamos, profunda, que nos permita tratarnos en el futuro mejor. Y eso hay que trabajarlo ahora entre nosotros a partir de este aislamiento, y de las formas, digamos, de salida que tenemos, ¿no? Ayer tuve que salir a un lugar para hacer una gestión y tuve que salir todo enmascarado. Y la verdad es que uno añora realmente podríamos decir la normalidad, ¿no? Pero claro, como hay esta mediación, tenemos que ser muy inventivos juntos. Inventar juntos las cosas. Y esa frase del Papa de que o salimos juntos o no salimos es definitiva. Entonces es el momento de ir acordando entre nosotros pequeños pactos de una forma distinta de tratarnos, ¿no? Es difícil, ya digo, pero no es imposible. Es una oportunidad extraordinaria para actuar y vivir con profundidad. Eso es muy importante, no superficialmente. Y claro, ves que los excesos y problemas vienen por superficialidad normalmente, ¿no? Ahora, hay un tema doloroso para quienes respetamos a todas las religiones
que se ha difundido en las últimas horas, el guía de la Revolución Islámica pide no usar vacunas de Estados Unidos ni del Reino Unido, es decir, Pfizer y AstraZeneca, porque ellas son obra de Satán. Se está usando Satán, que es un tema común a la Biblia y al Islam, ¿no? ¿Cómo es posible, monseñor, que se use la religión para meter miedo y para oponerla a la ciencia? Cuando el gran esfuerzo de la Iglesia, usted lo sabe mejor que yo, desde la Edad Media, es darle su lugar a la ciencia, es decir, el conocimiento de la creación hecha por Dios. Con respeto por la opinión religiosa de mi hermano del Islam, simultáneamente tenemos que decir que cuando se apela siempre a ciertas afirmaciones extremas, mira tú que esas afirmaciones se tienen en el otro lado. En Estados Unidos acabamos de tener una especie de lucha escatológica o definitiva entre el bien y el mal, atribuyendo al mal bien y al bien mal, ¿no? O sea, con todo este laberinto que se ha creado, que quiebra las bases de un mundo que tiene posibilidades de dialogar, y que en vez de dialogar, digamos, desarrolla una pelea casi apocalíptica que genera una situación tremenda, porque más es verdad que hay que tener en cuenta los millones de personas que favorecen a una determinada posición. Pero el problema está en que si no nos aquietamos, la crisis del mundo es muy grave, pero es posible solucionarla si nos ponemos de acuerdo. Y más vale que en vez de extremar las cosas, empecemos a ver la razonabilidad que podemos encontrar. Es justamente en las crisis más grandes donde se ve la posibilidad real de que es posible que el ser humano sea realmente colaborador de la creación de Dios, ¿no? Recreador. Y para eso hay que valorar. El Papa había insistido en que la vacuna debía ser administrada de una manera que respetase a todas las poblaciones y a los países más pobres, y ha denunciado lo que él llamó el nacionalismo de la vacuna. Felizmente que el continente más pobre del mundo, el África, tiene bajas tasas de contagio, felizmente, pero de todas maneras un país como el nuestro se ve obligado a buscar en el mercado internacional y, como hemos visto, tenemos dificultades, ¿no? Sí, yo creo que, prejuiciar, salvo que haya alguna prueba de una vacuna porque viene de tal o cual lugar, es peligroso. No podemos estar en ese plan. Lo que hay que ver es cuánto de científicamente demostrable es que se emplee tal o cual. Yo creo que en ese sentido, antes de lanzar afirmaciones de tipo religioso, es necesario tener el conocimiento real de indicios o pruebas de lo que se dice. En ese sentido, a mí me parece que también se ha hecho lo mismo prejuicio al revés con los países que son como Rusia o China, y hacer prejuicios por razones ideológicas, ¿no? Tenemos que ayudarnos a pensar. Yo creo que ese tiempo es un tiempo para usar la cabeza, pero la cabeza con el corazón, evidentemente, y para que el corazón no se desvíe tampoco hacia ilusiones un poco extrañas o hacia desesperaciones temibles, ¿no? Vamos a hacer una pausa, monseñor, y después escucharemos al Papa y nos comentará usted algo de los textos que va a leer y comentar mañana en la misa de las 11 de la mañana. Y me ha llamado la atención la presencia del agua, tanto en Isaías como en el Salmo, como en el Evangelio de Marcos. Nos dirá usted por qué este elemento es tan importante en la Biblia. Vamos a una pausa primero. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la vacunación? Escucha la respuesta a esta pregunta este sábado a las 11:30 de la mañana en Cuidando tu Salud con el Dr. Elmer Huerta. Solo por RPP, La Voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe, podcast RPP, y ubica a Mi Novela Favorita.
Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. Por supuesto, la oscuridad está siempre presente y amenazadora en la vida de cada uno y en la historia de la humanidad. Pero la luz de Dios es más poderosa. Se trata de acogerla para que pueda brillar sobre todos. Pero podemos preguntarnos, ¿dónde está esta luz? El profeta la vislumbraba desde lejos, pero ya era suficiente para llenar el corazón de Jerusalén de gozo incontenible. ¿Dónde está esta luz? El evangelista Mateo, por su parte, al relatar el episodio de los magos, muestra que esta luz es el niño de Belén, es Jesús, aunque no todos acepten su realeza. Es más, algunos la rechazan, como Herodes. Es Él la estrella que apareció en el horizonte, el Mesías esperado, aquel a través del cual Dios realiza su reino de amor, de justicia y paz. Él nació no solo para algunos, sino para todos los hombres, para todos los pueblos. La luz es para todos los pueblos. La salvación es para todos los pueblos. ¿Y cómo tiene lugar esta irradiación? ¿Cómo se difunde la luz de Cristo en todo lugar y en todo tiempo? Tiene su método. No es a través de los poderosos medios de los imperios de este mundo, que siempre están buscando dominarlo. No, la luz de Cristo se difunde a través del anuncio del Evangelio, el anuncio, la palabra y el testimonio. Y este es el mismo método elegido por Dios para venir entre nosotros, la encarnación, es decir, hacerse prójimo del otro, hacerse prójimo del otro, encontrarlo, asumir su realidad y llevar nuestro testimonio de fe de cada uno. Solo así la luz de Dios, de Cristo, que es amor, puede brillar en quienes lo acogen y atraer a los demás. Monseñor Castillo, hemos escuchado al Papa diciendo hacerse prójimo del otro. ¿Qué cosa quiere decir ser prójimo del otro? Es una aproximación de parte nuestra que salimos del encerramiento en nosotros mismos para poder reconocer, respetar, ayudar, colaborar y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Esto lo relaciona el Papa con Jesús, que es el que viene como luz, y en el Evangelio de Juan, por ejemplo, se dice que Jesús, siendo la luz, es la luz verdadera y es la palabra, ¿no es cierto? La palabra que fecunda la tierra. Te lo dice el salmo que tú hablaste hace un ratito sobre el agua. Como la lluvia no regresa al cielo si es que no ha empapado y ha fecundado la tierra y ha producido fruto, así será la palabra que sale de mi boca. Jesús es la palabra que sale de su boca, y que, por ejemplo, en el caso del texto del Evangelio, ¿cuándo es luz?
cuando hace su colita y sin ser pecador se bautiza. O sea, se bautiza por solidaridad. Y entonces ahí el tema que me estuve planteando antes, cambia el carácter de las aguas. De aguas de purificación, como eran en la tradición judía, a aguas de útero materno, aguas de regeneración. Ese es el sentido del nacimiento, nacer de las aguas del amor, que es el enlodamiento en el fondo, ¿no? Porque, claro, están en el río y bueno, de repente eran aguas limpias, ¿no? Pero como eran pecadores los que se bautizaban ahí, en realidad la idea es esa, que Jesús se identifica con los pecadores para acompañarlos, ¿no? Él no tiene pecado, pero pasa por pecador y asume un camino sencillo y humilde, que es una cosa muy importante, ¿no? En el texto de Juan se habla que Jesús ha vencido al mundo, pero no ha vencido matándolo, destruyéndolo, sino ha vencido las ambiciones mundanas que significan egoísmo, que significan poder, y él muriendo en la cruz, por eso es que dice de agua y de sangre, ¿no? De agua del bautismo de sus inicios de su vida hasta el final, cuando muere en la cruz derramando su sangre. Y dice que brotó sangre y agua. Esas imágenes son las de quien, diríamos, identificándose con la gente, suscita dentro de ella la capacidad de amar que tenemos desde los orígenes de nuestra propia existencia. Yo siempre he hablado, hemos comentado varias veces que todo nuestro cuerpo, nuestra sed está hecho para el otro. No es un cuerpo ensimismado. Lo que puede ser nuestra conciencia puede ser ensimismada porque no madura, pero somos hechos para el otro. Y entonces la fe cristiana viene a alentar las capacidades humanas. Por eso todo lo verdaderamente humano es cristiano, tiene algo de cristiano. Y si alguien no cree, por lo menos debe desarrollar su humanidad. Y el cristianismo siempre se presentó como una fuerza para, hacer más plena, más bella la vida humana. Un dualismo en la teología ha llevado a hacer lo contrario, ¿no? O sea, como que lo cristiano es lo contrario a lo humano, ¿no? Entonces, lo humano es lo diabólico, lo cristiano es lo santo. Eso no es cierto. Dios nos ha hecho a su imagen. Y la promesa de que esa imagen se va a volver a semejanza es promesa del mismo Dios. Por lo menos en la fe cristiana tenemos el deber de realizar y cumplir esa promesa con nuestra vida. Por eso la Iglesia también tiene que hacer un proceso de anonadamiento, de bautizarse, ¿no? Es decir, de seguir el camino de todos aquellos que, sin ser muchas veces cristianos, pero han actuado solidariamente, como en la pandemia, nos han enseñado el camino de la salvación. Monseñor, Jesús en el pasaje que hemos leído, el Evangelio que se leerá mañana también, se dice que viene de Nazaret, está en Jerusalén, y es en la ciudad en donde él invoca el tema del agua, que es propio del mundo rural, ¿no? Así es. El Salmo dice, sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es una belleza extraordinaria asociar el acto de sacar agua de una fuente, ¿no?, con un proceso espiritual interior. Y a mí me llama la atención que en la carta de Juan, que corresponde ser leída mañana en la misa, se dice, Jesucristo vino por el agua y la sangre. El Espíritu es quien da testimonio, porque son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué este papel del agua? Hay que recordar que se trata del pueblo hebreo todavía, que vive sobre todo en un desierto, ¿no? Sí. Ten en cuenta que la tradición judía insistía en el agua como purificación nada más, como limpieza, ¿no? Y los ritos están, inclusive en Qumran, ¿no?, que estas cuevas en que se han encontrado. De los esenios, ¿no? De los esenios hay muchos lugares para lavarse, ¿no? También hacían otras cosas con cueros, pero sobre todo es para lavado de purificación. Y siempre se decía que nada puede quitar la mancha del pecado, ni las aguas de los ríos, ni de los mares, ni de las lagunas, ni de los arroyos, ¿no? La visión que tiene Jesús del agua es distinta, ¿no? Es, por ejemplo, tú dices que en la ciudad lo predica perfecto, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el Evangelio de Juan, ¿no?, hay un pozo, hay una piscina, en donde la piscina de Betesda, en donde el paralítico quiere acercarse y nunca llega, ¿no? Y llega Jesús y lo cura. Él es el agua, pues, ¿no? O sea, porque no es cuestión de purificarse, sino de amar,
yo puedo hacer algo por ti, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Esta dinámica del amor es la verdadera agua, por eso es que lo importante no es tanto un proceso de pureza, ¿no? Sino que la pureza es resultado del amor. El amor puro, si quieres tú, es el amor no escéptico, incontaminado, sino al contrario, el amor verdadero. Inclusive cuando Juan dice, viene alguien más fuerte que yo, ¿ya? No está diciendo viene el matón, ¿no? Sino viene alguien trejo, alguien sólido, profundo, alguien valiente, alguien entregado, recio, ¿no? Como yo le digo a mis curas, necesitamos curas recios, que enfrenten las situaciones con la gente, que estemos juntos, ¿no? Que trabajemos con la gente de codo a codo. Y hay experiencias lindas de hoy día de curas que este mensaje lo están viviendo en sus zonas con los pobres, ¿no? Ahí tienes el padre Alcosa, el padre Emerson, al padre Miguel que murió, ¿no? Producto del COVID. Sí, lo recordamos muy bien. Gente que está entregando su vida, ¿no? Ahora tengo varios también que van a ir a misiones, ¿no? El padre Tomás, por ejemplo, o el padre César en Manchay, ¿no? O sea, estamos aprendiendo el camino de que solamente cuando estamos en medio de la gente como un signo de esperanza, de amor, es posible. Esa es la nueva agua. Ojalá, Monseñor, que cuando pase esta pandemia, que esperemos sea lo más rápidamente posible, una vez que hayamos sido vacunados todos, podamos invitar aquí a RPP junto a usted, a todos estos sacerdotes, para que nos den testimonio de su fe y de su fe práctica. Como dice, el amor a Dios es respetar los mandamientos, y el centro de los mandamientos es amar al otro como a ti mismo. Fundamental. Y vendrá a visitar usted con estos sacerdotes que nos cuenten sus experiencias, para no solamente estar oyendo el lado negativo, el lado difícil, el lado amargo que la vida tiene de todas maneras. Le ruego que para separarnos ofrezca por favor su bendición a los que nos están oyendo y esperan este momento para tener más entusiasmo en sus vidas. Hermanos y hermanas, Jesús ese domingo se bautiza en el sentido de que se identifica con todos los que sufren, y Él participa desde el corazón de los sufrimientos de ir generando en nosotros capacidad de amar y esperanza, porque esa capacidad la tenemos. Él viene a potenciarla, a alentarla. Él es el arengador, como me decía un alumno del reino de Dios. Nosotros también tenemos que aceptar que esa arenga nos alienta, y tenemos que juntos, con mucha creatividad como lo estamos haciendo, ayudarnos unos a otros a mejorar, y que esta nueva oportunidad que viene con la vacuna podamos administrarla bien y organizarnos para mejorar nuestra sociedad y tener un bicentenario de esperanza. Dios bendiga a todo nuestro pueblo y a todos ustedes en medio de nuestro confinamiento, y que no nos desesperemos, sino que sintamos el consuelo de un Dios que desde nuestro sufrimiento nos hace pensar y reflexionar vivamente para crear nuevas tareas, nuevos caminos, como María, que encerrada escuchó al Señor a través del ángel y salió a ayudar a su hermana, a su prima Isabel. Que Dios los bendiga y los acompañe, y que nuestra salida sea justamente no para destruir, sino para reconstruir todos los lazos y la humanidad que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor, por su tiempo y por su bendición. Son las 10:30. Ha sido Diálogos de Fe, programa que todos los sábados recibe con mucho cariño RPP con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días y gracias por su tiempo, Monseñor. Muchísimas gracias a ustedes también. Un saludo a todos. Quédense en la sintonía de RPP, la voz del Perú, y tengan todos un feliz sábado.